En lo más profundo de Egipto, más allá de los colosales y magníficos templos, se encuentra un valle montañoso secreto que oculta algunos de los hallazgos arqueológicos más espectaculares que el mundo haya visto jamás. Puede que parezca un inhóspito desierto, pero hace 3.500 años, este era el cementerio real de los faraones, los poderosos gobernantes del antiguo Egipto. Se le conoce como el Valle de los Reyes. Un faraón tras otro fueron enterrados aquí, cada uno en su propia tumba subterránea, rodeados de tesoros de un valor incalculable, con la esperanza de poder descansar en paz para toda la eternidad. Pero hace 200 años el valle se convirtió en un campo de batalla, una suerte de fiebre del oro donde competían aventureros, ladrones y naciones para encontrar las tumbas perdidas y cobrarse su botín. Y ahora les contaré la increíble y encarnizada historia sobre la búsqueda de los tesoros secretos de este valle. Este es uno de los lugares más bellos de todo Egipto. Todas las paredes cubiertas de oro, desenmarañando una trama con más giros que una superproducción de Hollywood, con aventuras escalofriantes Se asustó mucho. que culminaron en el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Este es el Valle de los Reyes. Los mayores descubrimientos con Dan Snow. El Valle de los Reyes. En El Cairo, en el centro de la ciudad, se encuentra el famoso Museo Egipcio. Y en un lugar privilegiado se encuentra el trofeo arqueológico más asombroso de toda la historia. La máscara funeraria de Tutankamón. Aquí está. La obra de arte más famosa que se haya hecho jamás. El tesoro arqueológico más bello y más famoso que se haya recuperado. Estando tan cerca me doy cuenta de que no solo es un objeto de extraordinaria belleza, sino que es una representación poderosísima del propio joven. Te sientes como si estuvieras en su presencia. Es impresionante. Tutankamón fue enterrado con 5.000 tesoros de incalculable valor. Un magnífico ataúd, un trono y cofres dorados. Durante más de 3.000 años, todo aquello permaneció oculto bajo tierra, hasta que en 1922 fueron descubiertos en una tumba escondida en el Valle de los Reyes. Fue la prueba de la extraordinaria riqueza de los faraones egipcios y de que había oro enterrado bajo las arenas del desierto. Pero esto no era el inicio de ninguna fiebre del oro para desentrañar los tesoros perdidos de Egipto, sino la culminación de un siglo frenético de búsqueda en el Valle de los Reyes. Fue como una historia salida de Indiana Jones. A 500 kilómetros de El Cairo se encontraba Tebas, la antigua capital egipcia, hoy Luxor, y frente a ella, al otro lado del Nilo, el Valle de los Reyes. Tebas era la tierra de los vivos. El valle, la tierra de los muertos. Llegar hasta allí, incluso hoy, es un viaje épico en el que atraviesas la montaña tebana para llegar finalmente a uno de los paisajes más sobrecogedores y desafiantes que te puedas imaginar. Es una sensación muy extraña. Es como si te adentraras en un desolado paisaje lunar, como conducir derecho hasta el corazón de una cordillera desértica. Es imposible imaginarte lo que te aguarda más adelante. Gracias.
No hay ningún lugar en la Tierra como este. Intento imaginar cómo habría sido para los primeros arqueólogos que vinieron aquí, que contaban solo con rumores para seguir adelante, sin ninguna pista de lo que había bajo tierra. Debió de haber sido increíblemente emocionante. Durante los 3000 años siguientes al entierro de los faraones, la arena se amontonó en el valle. La mayoría de las tumbas desaparecieron completamente de la vista. Los faraones y sus tesoros se perdieron enterrados en las profundidades. Aparte de las leyendas sobre el oro escondido, este desfiladero rocoso parecía vacío y olvidado. Pero de repente, hace poco más de 200 años, todo eso cambió. 1798. Napoleón Bonaparte, uno de los creadores de imperios más famosos de la historia, invadió Egipto. Cautivado por las historias de los poderosos faraones, envió una expedición militar al valle. Los hombres de Napoleón no encontraron oro, pero sí documentaron 12 tumbas visibles en el valle. Y su visita tuvo un impacto mucho mayor. Puso el Valle Olvidado literalmente en el mapa, dando comienzo a una nueva era. A partir de aquel momento el valle empezó a atraer a muchos fanáticos cazadores de tesoros. Los faraones del antiguo Egipto creyeron que podrían reposar aquí en paz para toda la eternidad, pero ahora su secreto había sido desvelado. En 1817, un peculiar y obstinado cazador de tesoros navegó por el Nilo en dirección al valle. Era italiano de nacimiento, pero acabó convirtiéndose en el arma secreta de Gran Bretaña en la batalla por el Valle de los Reyes. Se llamaba Giovanni Belzoni. Y este es el Gran Belzoni. No era exactamente el típico arqueólogo anticuado que cabría esperar, sino un hombre enorme, de 2 metros de estatura, como se puede ver en esta imagen. Un hombre corpulento, muy carismático. Harías todo lo que te dijera. Estudió ingeniería y luego pasó una temporada como forzudo en un circo. En octubre de 1817, después de seguir los consejos de la gente del lugar, Giovanni Belzoni comenzó a explorar el valle. Esperaba poder descubrir una tumba intacta 3000 años después de que los faraones fueran enterrados con sus tesoros. E increíblemente, enseguida encontró no una, sino 2 tumbas desconocidas hasta entonces. Luego, el 9 de octubre de 1817, descubrió 2 más el mismo día, y al día siguiente otra. Fueron 5 en total. Ninguna contenía tesoros. Pero eran una prueba definitiva de que todavía había tumbas escondidas en el valle, y una de ellas podría contener un tesoro perdido. Octubre de 1817. A mediados de octubre de 1817, el equipo británico buscaba más arduamente que nunca. Belzoni golpeaba el suelo con un palo, esperando escuchar el sonido revelador de una oquedad bajo las rocas. Para entonces, Belzoni ya tenía varios objetivos posibles a la vista. Solo tenía que decidirse por uno. Lo pensó detenidamente y descubrió que uno de ellos parecía destacar más que los demás. El equipo de Belzoni excavó durante las siguientes 24 horas sin apenas descanso. No era un trabajo fácil. Para la hora de comer ya habían cavado casi 6 metros, ese enorme agujero que tengo detrás. Habría sido agotador. Debieron haber rogado a Belzoni para que desistiera. Pero él siguió adelante y de repente algo apareció. Al principio no estaban seguros de lo que era. Quitaron más escombros. Ahora habían recobrado la energía. Hasta que por fin dejaron al descubierto una puerta. Belzoni no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar tras aquella puerta. Pero estaba a punto de adentrarse
en uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de todos los tiempos. Hoy en día, entrar en esta tumba es una experiencia muy diferente. El suelo está firme bajo mis pies, puedo andar erguido y está bien iluminada. Belzoni llegó aquí en 1817 portando una vela, arrastrándose por montones de escombros y piedras que a veces llegaban hasta el techo. Hacía calor y los murciélagos le pasaban zumbando. A medida que se iba adentrando, se daba cuenta de lo maravilloso que era. Probablemente era la primera persona que había accedido aquí en 3500 años. Tuvo que ser sumamente emocionante. Y empezó a entrever la parte de arriba de algunos de los dioses y diosas y faraones. Imágenes que emergían ligeramente de los escombros, vislumbrando apenas una prometedora visión de toda la majestuosidad de la decoración. Mido 1,98 y hoy en día puedo pasar por aquí. Pero Giovanni Belzoni, que medía 2 metros, tuvo que enfrentarse a un obstáculo tras otro. Habría avanzado con suma lentitud. Cada centímetro por el que se arrastraba habría sido una batalla. Pero luego el descenso se hizo aún más peligroso. El corredor empinado de repente había dado paso a una caída vertical. Belzoni habla de ello en su relato. Dice, tiene 9 metros de profundidad. La parte superior está adornada con figuras desde la pared del corredor hasta el techo. Por un momento tuvo que detenerse en seco. Otro hombre se habría dado por vencido, pero tuvo una idea que pensó que podría funcionar y regresó a la mañana siguiente. Utilizando una viga, logramos enviar a un hombre a través de la abertura, que es esta parte de aquí, y construyeron una especie de puente sobre ella. Después de colocar el puente improvisado, pudo arrastrarse precariamente cruzando el pozo hasta la siguiente cámara. Y lo que encontró allí fue extraordinario. A medida que avanzaba, la cantidad de escombros de la tumba parecía disminuir. Y a cada paso encontraba otro pasadizo bellamente decorado. Y otra cámara espectacular. Debió de sentirse totalmente sobrepasado. Pero quedaba más por llegar. Según iba avanzando por la tumba, se encontró otro corredor que descendía aún más hacia abajo. Para ayudarme a apreciar las maravillas que nos esperan, me acompaña la prestigiosa egiptóloga Salima Ikram. Quiero que te imagines que eres Belzoni. Ya me gustaría. Y que te has estado arrastrando por esta tumba que está llena de polvo y murciélagos. Y que has estado haciendo equilibrismos sobre enormes pozos. Y que te has adentrado unos 140 metros en esta montaña. Y ahora has llegado hasta aquí y piensas, ¿será esto el final? Y entonces abres los ojos. Esto es espectacular, ¿verdad? Todas las paredes cubiertas de oro. Pinturas por todas partes. Es extraordinariamente bello. Este es uno de los lugares más bellos de todo Egipto. Creo que probablemente sea el lugar más bello del mundo. Y Belzoni habría sostenido su antorcha encendida y habría visto todas estas paredes centelleantes con imágenes del rey y los diferentes dioses. Y luego dio unos pasos más y ya no pudo continuar. Por fin había llegado al punto álgido de la tumba. La cámara funeraria perdida del faraón Seti I. Y era magnífica. Es increíble. Tiene prácticamente 3 pisos de altura. Es alucinante. Es enorme y tiene un precioso techo abovedado que es como el cielo.
Y ahí están las constelaciones egipcias, maravillosamente pintadas para que el rey pudiera renacer con el sol. Y luego, a cada lado, vemos esas diosas custodiándolo y textos funerarios. Y justo en el medio es donde habrás encontrado al rey. ¿En su sarcófago? Exacto. Y de hecho, Belzoni tuvo mucha suerte porque cuando vino se encontró un precioso sarcófago egipcio de alabastro. Una caja gigante decorada donde se colocaba el cuerpo del rey. Sí, habría estado justo ahí. ¿Y estaba el rey ahí? No, por desgracia ya no estaba. El hecho de encontrar la tumba en sí sigue siendo uno de los descubrimientos más impresionantes de todos los tiempos. Bueno, esta fue y de hecho sigue siendo la tumba más profunda, más decorada y más bella. Así que creo que en el mundo de la egiptología esto fue bastante espectacular. En el diario que llevaba consigo durante sus aventuras en Egipto, Belzoni describió el día en que encontró esta tumba. Un día afortunado, puede que uno de los mejores de mi vida. Ya lo creo, un triunfo así sería suficiente para mí. Pero su ambición era mayor, compartir la noticia de su descubrimiento con Gran Bretaña y el resto del mundo. En 1820, Belzoni regresó a Gran Bretaña y organizó una exposición que fue un exitazo. Fue en un edificio justo aquí. Ahora ya no está y la calle ha cambiado por completo, pero tenemos una imagen de cómo era y mirad lo tentadora que debió ser. Una fachada exótica anunciando los tesoros egipcios que había dentro. Y en ese edificio, Belzoni, tan amante de los espectáculos, construyó una maqueta de la tumba de Seti. Solo el primer día fueron a visitarla 2000 personas. Tuvo un gran éxito en sus manos. De repente, Egipto se convirtió en el destino número 1 para los cazadores de tesoros arqueológicos de todo el mundo, dispuestos a encarar el brutal desafío del valle y resueltos a buscar en lo más profundo. 1898. En la década de 1890, unos 70 años después de que Belzoni descubriera la tumba de Seti, llegó otro arqueólogo decidido a descubrir otras tumbas reales perdidas. Se llamaba Victor Loguet. Los franceses habían vuelto a la caza. El gobierno egipcio había nombrado a Loguet superintendente jefe de antigüedades. Esa posición le otorgó el control total sobre quién podía excavar en el valle. Ese acceso especial pronto dio sus frutos. A los pocos meses de llegar, Loguet encontró 3 tumbas. Las primeras que se habían excavado en 70 años. Todas habían sido saqueadas a fondo. Luego, un mes más tarde, encontró otra. Incluso hoy, cuando te acercas a esta tumba, que se encuentra justo debajo de este acantilado, se percibe algo en la atmósfera. Los acantilados sobresalen a ambos lados. Pero lo que hoy siento yo no es nada comparado con lo que experimentó Loguet. Enterrado en lo profundo de esta ladera, iba a encontrar algo que le helaría la sangre. No tenía ni idea de lo que le esperaba mientras bajaba hacia la oscura boca de la tumba. Esta entrada está mucho más escondida y bastante arriba de la ladera. No querían que la gente viera dónde estaba. Ya veo. Incluso a mí me resulta inquietante descender por esta tumba. Para Loguet, que solo contaba con la luz de unas velas para guiarse, debió haber sido aterrador. Un túnel negro que parecía no terminar nunca. Mientras Loguet descendía lentamente por el corredor hasta una cámara cavernosa, se estaría preguntando qué demonios había descubierto. Las paredes estaban desnudas. ¿Podría ser este realmente el lugar de descanso de un poderoso faraón?
Esto no está muy acabado, ¿verdad? No está muy bien decorado. Como puedes ver, todavía se ven los puntos de donde sacaban los bloques. Loguet siguió adelante. Y entonces, algo increíble sucedió. Entró en otra cámara. Y todo cambió. De repente estamos de vuelta en el mundo de los faraones y los dioses y diosas pintados. Es fantástico porque atraviesas toda esa desnudez y de repente, ¡boom! Y por fin, al fondo de aquella sala magníficamente tallada, Loguet encontró el trofeo que más ansiaba, un sarcófago. ¿Y ese es el sarcófago original? Sí, es este. Todavía está aquí en el corazón de la tumba. Intacto, con su tapa. Caramba. Fue algo realmente extraordinario encontrarlo. ¿El cuerpo seguía ahí? Sí, el cuerpo seguía aquí. El impresionante ataúd convenció a Loguet de que se encontraba ante la tumba de un rey. Incluso pudo leer el nombre del faraón, Amenhotep II, bisabuelo del mismísimo Tutankamón. Pero había algo que no cuadraba. Amenhotep no era el único enterrado aquí. En un pasillo lateral, Loguet vislumbró una pequeña barca de madera. Y sobre ella, vio algo que le impactó profundamente. La forma en que lo describe es aterradora. Tenía las piernas y los brazos atados, un agujero a la vista en el esternón y una brecha en el cráneo. ¿Será una víctima de un sacrificio humano? ¿Un ladrón asesinado por sus cómplices durante el sangriento reparto del botín? Imagínate estar aquí arrastrándote con una lámpara o una antorcha, iluminándote el camino, y de repente te das de bruces con ese rostro. Según iba recorriendo las cámaras laterales, iba encontrándose más cuerpos. Y cuando comenzó a examinarlos, se dio cuenta de algo increíble. Todos parecían pertenecer a la realeza. Fue un hallazgo maravilloso. Y al principio Loguet no se dio cuenta de lo extraordinariamente importante que era. Pero pronto lo supo, porque los ataúdes estaban etiquetados con los nombres de los reyes a los que pertenecían. Así que pensó, Dios mío, tenemos aquí a la mitad de la realeza de Egipto. Loguet había desenterrado uno de los hallazgos más significativos del Valle de los Reyes hasta el momento. Un escondite secreto, conocido como el Alijo Real, donde yacían los restos momificados de los faraones y sus familias, lejos de sus propias tumbas, para mantenerlos a salvo. Puede que el hallazgo de Loguet fuera horripilante, pero demostraba que quedaban muchos tesoros por descubrir en el Valle de los Reyes. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo. El problema era que los arqueólogos no eran los únicos atraídos hasta aquí. El 24 de noviembre de 1901, 3 años y medio después de que Loguet la descubriera, la tumba fue saqueada. Se llevaron su valioso contenido, incluidas todas las momias reales. Acababan de perderse algunos de los mayores hallazgos del valle. ¿Consiguieron subyugar a los guardas o simplemente les pagaron para que miraran hacia otro lado? Una cosa estaba clara. Tenían que abrir una investigación y recuperar el tesoro y las momias. Entonces apareció Howard Carter, un egiptólogo inglés que se convertiría en el cazador de tumbas más exitoso de todos. Por aquel entonces, Carter era el inspector arqueológico de la zona. Y siempre había soñado con excavar en el valle y encontrar una tumba real perdida. Pero ahora, su principal objetivo era averiguar qué había ocurrido con las momias reales e intentar recuperarlas. Carter tenía la ventaja de que conocía el lugar, y ya tenía 2 sospechosos en su radar: los hermanos Mohamed y Ahmed Abdel Rasul.
10 años antes, habían robado en otra tumba. Poco después, empezaron a aparecer a la venta tesoros antiguos y papiros de gran valor en un mercado de Luxor. Por esas mismas fechas, la gente empezó a notar que los hermanos Abd el-Rasul eran de repente e inexplicablemente extremadamente ricos. En el valle, Carter investigó la escena del crimen. Los ladrones habían actuado negligentemente, dejando sus huellas en la arena. Carter tomó fotos como prueba y pagó a un rastreador profesional para que les localizara. Siguieron aquel rastro y menuda sorpresa. Les llevó directamente a la casa de los hermanos Abd el-Rasul. Entraron allí y estaban las momias y los preciados tesoros. Carter los recuperó y al hacerlo se convirtió en un héroe. Tras recuperar las momias y los tesoros de la tumba de Amenhotep, Carter pudo centrarse en excavar en el valle. Pero entonces todo se torció. A 24 kilómetros del Cairo, unos turistas forzaron la entrada de otra tumba cercana a las pirámides de Saqqara. Carter quería que pagaran por ello. Carter quería que fueran castigados. Las reglas eran las reglas, pero aquellos turistas parecían tener contactos en las altas esferas y a Carter le instaron a que lo olvidara. Eso le puso furioso y presentó su dimisión. Sin aquel trabajo, Carter se quedó sin ingresos fijos y, peor aún, sin permiso para excavar en el Valle de los Reyes. Pero alguien se disponía a venir a su rescate. Lord George Herbert Carnarvon. 1907. En 1907, Lord Carnarvon se embarcó rumbo a Luxor, Egipto, con el objetivo de buscar tumbas y tesoros perdidos. Se acomodó con todo lujo a orillas del río Nilo. Carnarvon vino directamente aquí, al Hotel Winter Palace. Parece de lujo, ¿no? De hecho, cuando él estuvo aquí era bastante nuevo. Lo abrieron solo un par de años antes, lo que prueba que los descubrimientos del Valle de los Reyes atraían a la flor y nata del mundo y ciertamente a los más ricos. Carnarvon tenía dinero, pero necesitaba encontrar un experto local antes de empezar a excavar. Y después de preguntar por ahí, surgió un nombre: Howard Carter. No les hizo falta hablar mucho para darse cuenta de que podían hacer un tándem perfecto. Carnarvon tenía poder y riqueza. Carter tenía conocimientos y experiencia. A los dos les consumía una pasión incontenible. Lo que ocurrió aquí aquel día fue el comienzo de la asociación arqueológica más famosa de la historia. Inmediatamente después de la reunión, Carnarvon y Carter comenzaron a trabajar. Pero tenían un problema. No podían excavar en el valle. Y se vieron obligados a explorar las colinas que lo rodeaban. El Servicio Arqueológico Egipcio solo concedía una única licencia para excavar en el Valle de los Reyes cada vez. Y en aquel momento, Theodore Davis, un rico americano, tenía en sus manos la codiciada licencia y no tenía avisos de soltarla pronto. Theodore Davis era un rico abogado retirado. Y al igual que Carter y Carnarvon, estaba obsesionado con la promesa de tumbas ocultas y tesoros dorados. Para 1913, Davis había excavado cerca de 30 tumbas. En total habían identificado en el valle 61 tumbas. Más incluso de las que prometían los textos antiguos. Pero a pesar de tantos años intentándolo, no habían conseguido encontrar ninguna tumba intacta llena de tesoros. Y poco a poco Davis fue perdiendo la ilusión. Carter y Carnarvon llevaban 5 años excavando alrededor del valle, volando en círculo como buitres a la espera de su oportunidad. Entonces llegó la noticia que esperaban. Davis, al paso de los años, había perdido la paciencia con el Valle de los Reyes. Abandonaba. Carter y Carnarvon se hicieron inmediatamente con el permiso para excavar en el valle.
Carter estaba seguro de que había otro faraón enterrado aquí. Es más, creía que la tumba del faraón estaba intacta y que seguía llena de sus tesoros reales. Carter incluso creía saber el nombre del faraón de aquella tumba. Un rey poco conocido llamado Tutankamón. 8 años antes, Theodore Davis había descubierto una fosa llena de objetos de embalsamar, y entre ellos encontró el nombre de un faraón, Tutankamón. Pero todavía no se había descubierto su tumba. Carter y Carnarvon comenzaron la búsqueda. Durante los siguientes 7 años, exploraron cada año una nueva zona. Y cada año, la búsqueda se volvía más desesperada. Cuando Davis, su predecesor, estuvo excavando aquí en el valle, encontraba como promedio una nueva tumba cada año. 1922. Carnarvon convocó a Carter a su castillo de Highclere, en Inglaterra. Carnarvon ya había tenido suficiente, había decidido abandonar. Desesperado, Carter le suplicó una última oportunidad, incluso se ofreció a pagar él mismo el trabajo. No era una oferta muy realista, pero de alguna manera funcionó. Carnarvon se quedó tan impresionado por la pasión que mostraba que hizo un trato con él. Acordó financiar una última excavación. Sería la última apuesta de Carter y Carnarvon. Noviembre de 1922. En noviembre de 1922, Carter se encontraba de vuelta en Luxor, preparándose para comenzar a excavar una vez más en busca de la tumba de Tutankamón y su tesoro perdido. Me puedo imaginar la presión que debió de sentir Carter. El tiempo corría en su contra. Ya no podía cometer ningún error. Tenía que elegir el lugar adecuado. Entonces se le ocurrió una idea. Durante todo el tiempo que habían estado cavando, habían ignorado un punto. Y si lo pensaban bien, era un objetivo evidente. La fosa que Davis había encontrado y que contenía los objetos de embalsamar con el nombre de Tutankamón estaba en algún lugar por aquí, pero a nadie se le había ocurrido excavar en este lugar porque estaba justo al lado de la boca de una tumba perteneciente a Ramsés, y los antiguos constructores de esa tumba habían cubierto esta zona con sus escombros, y nadie había pensado en comprobar qué había debajo hasta ahora. 1 de noviembre de 1922. Carter y su equipo comenzaron a excavar una vez más. Fue un trabajo lento y agotador. Y de repente, en el tercer día de la excavación, se produjo un gran avance. Lo que sucedió después forma parte de la leyenda. Pero fue por accidente, ni siquiera fue cosa de Carter. Un niño de 12 años llamado Hussein Rasul trabajaba en el yacimiento como aguador. Según se cuenta, estaba a punto de hacer algo que cambiaría la historia. El 4 de noviembre, Hussein puso uno de los contenedores de agua en el suelo, volcándolo accidentalmente. Pero el agua, en vez de crear un charco en la roca, se filtró en el suelo, lo que sugería que había un hueco debajo. Inmediatamente puso a su equipo a trabajar. Después de 2 largos días retirando escombros, el equipo se encontraba sin ánimos, pero aquel hallazgo les dio a todos la inyección de energía que necesitaban. Entonces, en cuestión de horas, descubrieron algo. Tengo una copia del diario personal de Carter de aquel histórico día 4 de noviembre de 1922. No hay anotaciones pulcras y regulares aquí. En su lugar, una sola frase escrita sin ningún cuidado en medio de la página. Encontrados los primeros escalones de la tumba. Se puede notar la emoción. No tenía tiempo para escribir nada. Quería seguir trabajando para encontrar el resto de la tumba. Durante las siguientes horas se dedicaron a despejar más escombros. Estaba claro que los escalones continuaban hacia abajo. Y entonces, de repente, algo apareció. Parecía la puerta bloqueada de una tumba.
La puerta todavía estaba sellada, y en aquellos sellos había un nombre que había estado esperando ver durante años. El nombre de Tutankamón. Lord Carnarvon se apresuró a llegar desde Inglaterra. El 24 de noviembre, Carnarvon y Carter se dirigieron a la tumba sin abrir. Pero casi inmediatamente, al bajar los primeros escalones hasta la puerta bloqueada, la sensación de entusiasmo se evaporó. Algo no iba bien. Al mirar de cerca la puerta que estaba justo ahí, resultaba evidente que alguien había pasado por ella. La habían forzado, pero luego la habían cerrado y vuelto a sellar. No era la situación que él esperaba, pero Carter siguió adelante. Al final retiraron la piedra que bloqueaba la puerta. Carter y Carnarvon comenzaron a bajar por el corredor de la entrada. Los dos se habían preparado para lo peor. Alguien había robado la tumba y luego la habían sellado de nuevo. Los 2 días siguientes debieron ser una tortura para ellos. Avanzaban lentamente por el pasadizo que estaba completamente oscuro y lleno de escollos y polvo y escombros acumulados durante milenios. Pero mucho más preocupante era que en el camino encontraron vestigios de vasijas y jarras rotas. Carter escribió en su diario: eran elementos inquietantes que apuntaban al saqueo. ...26 de noviembre de 1922. Durante los 2 días siguientes, Carter y Carnarvon mantuvieron la calma. Continuaron avanzando poco a poco a lo largo de este corredor, retirando los escombros. A las 4 de la tarde, después de excavar 9 metros, encontraron otra puerta. Estaba justo aquí. Misteriosamente, de nuevo, parecía que alguien había estado dentro, pero la habían cerrado y sellado de nuevo. Incluso la habían vuelto a enlucir. El equipo continuó excavando. Carter pidió más velas para trabajar en la oscuridad. Y con cuidado, empezaron a hacer un agujero lo suficientemente grande para ver lo que había más allá. Con Carnarvon justo detrás de él, Carter se asomó a la oscuridad. Pasó un tiempo antes de que pudiera ver algo. El aire caliente hacía parpadear la vela, pero a medida que mis ojos se empezaron a acostumbrar a la luz, el interior de la cámara se fue revelando ante mí. Lo que ocurrió a continuación fue probablemente el momento más famoso y más mágico de la historia de los descubrimientos arqueológicos. Carter estaba mirando a través del pequeño agujero que había hecho aquí. Luego escribió. Carnarvon me preguntó: ¿ves algo? Y yo le respondí: sí, cosas maravillosas. Años más tarde lo expresó de forma un poco más poética. A medida que mis ojos se iban acostumbrando a la penumbra, fueron apareciendo los detalles del interior de la sala. Animales extraños, estatuas y oro. El oro brillaba por todas partes. Cuando Carter y Carnarvon lograron entrar en la cámara, los dos se quedaron anonadados. La egiptóloga Alia Ismael se ha reunido conmigo para describirme el asombroso descubrimiento. Así que estos son los objetos que vio apilados. ¿Qué clase de objetos son estos? Esto que hay aquí serían como camas. Y comida momificada, porque pensaban que necesitaban comida en la otra vida. Incluso se ven unos carros. Esta es la sala en la que estamos ahora. ¿A qué es increíble? Sí. Todo habría titilado a la luz de las velas. Seguro que fue un momento mágico. Todo habría sido más romántico a la luz de las velas si lo piensas. Pero hace 100 años, cuando Carter miró más detenidamente, tuvo de repente un mal presentimiento. Algo parecía que no cuadraba. El lugar estaba hecho un desastre. Parecía más un almacén saqueado que una tumba intacta. Al entrar habría pensado, ¿la gente vino aquí y lo dejó todo junto? ¿No se les ocurrió ordenar las cosas? No sabía qué pensar y se asustó, porque quería encontrar una tumba. Había estado excavando 5 años y el encontrar el alijo para él fue una decepción. Creo que a cualquier otra persona no le decepcionaría haber encontrado esto. Sí, pero él quería una tumba. Pero cuando Carter miró hacia el fondo, vio algo que le llamó la atención.
2 estatuas centinelas. Vio esas estatuas flanqueando los dos lados de la pared. Y al ver esas estatuas y su colocación, pensó que podría haber algo más allá de la pared. Aunque las 2 estatuas estaban contra la pared, parecían cuidadosamente colocadas, como si estuvieran flanqueando la entrada a una cámara mortuoria. Carter y Carnarvon se sintieron tan seguros que decidieron hacer público aquel hallazgo. Se dirigieron a Luxor al otro lado del Nilo. A finales de noviembre de 1922, Carnarvon y Carter convocaron a la prensa mundial en el Hotel Winter Palace de Luxor para anunciar su descubrimiento. El mundo entero quedó cautivado al instante. ¿Pero yacían todavía Tutankamón y sus tesoros enterrados en la tumba? Carter había examinado a fondo esta cámara y ahora había llegado el momento de continuar la búsqueda más allá del muro que se alzaba a este extremo. Todavía se puede apreciar el contorno de donde solía estar. Creía que aquí encontraría el santuario más recóndito, la cámara funeraria de Tutankamón. El 17 de febrero de 1923, Carter y su equipo derribaron cuidadosamente el muro pieza por pieza. Lo que encontraron detrás fue increíble. No era una sala, sino una pared de oro macizo. Era evidente que se trataba de la cámara funeraria. Para preparar la siguiente fase de la excavación, cerraron el yacimiento durante 10 días. Mientras Carter permanecía en Luxor, Lord Carnarvon decidió irse de vacaciones a navegar por el Nilo. Debería haber sido un viaje triunfal después de 7 años de excavaciones en el valle. Estando fuera, a Carnarvon le picó un mosquito. No debería haberle pasado nada, pero mientras se afeitaba rebanó la costra de la picadura aquí en el hotel y la herida se volvió séptica. Carnarvon murió. Sin el dinero y el apoyo de Carnarvon, el descubrimiento arqueológico más emocionante del mundo se hallaba en peligro. Carter estaba destrozado. No solo había perdido a un gran amigo, había perdido su financiación y la licencia para excavar. Tanto el dinero como el permiso estaban a nombre de Carnarvon. La tumba solo estaba a medio excavar y ahora todo el proyecto se encontraba en peligro. Carter no tenía muchas opciones. A pesar de que aún estaba de duelo por su marido, Carter se dirigió a Lady Carnarvon. Si ella accedía a continuar con la financiación, él podría seguir excavando. Lady Carnarvon acordó retomar la licencia en su nombre. Octubre de 1923. 6 meses después de la muerte de Carnarvon, el trabajo comenzó de nuevo. Hasta que Carter no hubiera explorado la cámara funeraria y descubierto si Tutankamón todavía yacía allí intacto, su búsqueda seguiría incompleta. Comenzó a estudiar el muro dorado. Y lo que descubrió fue increíble. Formaba parte de una enorme caja que llenaba la sala del suelo al techo. Se necesitaron 6 semanas y un ejército de trabajadores para empaquetar y sacar el oro de la tumba. Y por fin, la cámara funeraria de Tutankamón se abrió ante Howard Carter. Esto me resulta mucho más familiar. Estas preciosas pinturas de humanos y dioses. Es maravilloso. Hay muchas imágenes de Tutankamón. Cada centímetro de las paredes estaba cubierto de misteriosas y fabulosas pinturas. Y luego, en el centro de la sala, estaba el sarcófago. Esto es lo que había estado durante años esperando y rezando poder ver. Fue una visión espectacular. Aquí podemos ver el sarcófago flanqueado por 4 diosas protectoras y podemos ver cómo lo protegen a ambos lados con las alas y podemos ver su nombre, por supuesto, y sus títulos. Así que esa es su firma, por así decirlo. Exacto. Este es su nombre como rey y ese es el de nacimiento. Con el nombre del rey grabado en el sarcófago, Carter pudo por fin confirmar que se trataba de Tutankamón.
Nadie había encontrado una tumba real intacta en el Valle de los Reyes. Exacto. Y la gente pensó que Carter estaba loco por excavar allí, pero mira lo que se encontró. Pero solo quedaba un último paso antes de que Carter pudiera celebrarlo debidamente. El más importante de todos: levantar la tapa del sarcófago. 24 de febrero de 1924. Carter se encontraba de pie junto al sarcófago, rodeado de un grupo de funcionarios y arqueólogos, mientras levantaban la tapa de 1,25 toneladas. Hubo exclamaciones de asombro. Dentro encontraron un ataúd dorado con la imagen del propio Tutankamón. El primer enterramiento real intacto había aparecido en el Valle de los Reyes tras 200 años de búsqueda. Y dentro de aquel espectacular ataúd yacía el mayor tesoro que el mundo había visto jamás: la máscara funeraria dorada del niño rey Tutankamón. 3000 años después de que su tumba fuera sellada para la eternidad, sus tesoros te siguen dejando sin aliento. La batalla por descubrir los secretos del Valle de los Reyes es tan fascinante y está tan llena de intriga como la historia de las antiguas tumbas. Desde el descubrimiento fruto de la inspiración de Belzoni de la magnífica tumba de Seti, a las inquietantes revelaciones de la tumba de los horrores de Loé. Y por último, la pasión, la determinación y la gloria de la búsqueda de Howard Carter hace ya 100 años. Hoy, pocas personas afirmarían con certeza que este valle ha desvelado ya todos sus secretos. ¿Cómo podrían hacerlo? Después de cientos de años de extraordinarios descubrimientos, tumbas y objetos preciosos, creo que este cañón rocoso en el desierto continuará deslumbrándonos con sus tesoros.